A 7:42. Damos la bienvenida al doctor Alex Díaz. El doctor Díaz es un profesional que ha trabajado por muchos años en el sistema público de salud. Ha estado involucrado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Al momento ocupa la gerencia general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en la ciudad de Guayaquil. Esta situación, sin embargo, esta posición se encuentra en suspenso por la crisis profunda que ha sufrido este hospital, que ha sido uno de los principales centros de corrupción en el país. El doctor Díaz ha estado atestiguando de cerca esta caótica situación del hospital, pero también fue víctima del coronavirus, uno de los primeros miembros del cuerpo médico ecuatoriano, víctima de la enfermedad, y entendemos que fue tratado en el mismo Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Le damos la bienvenida al doctor Díaz y vamos a conocer algo sobre cómo se han dado las cosas en este hospital y cuál es la situación actual. Le damos la bienvenida. Bueno, muy buenos días a toda la provincia de La Suaya, el Ecuador entero, a través de este prestigioso medio de comunicación que de una u otra manera democráticamente está permitiendo de que todos aquellos criterios y comentarios vertidos son realmente caóticos, es decir, lo que termina usted de resumir en la última parte de que el sistema de corrupción es tan grande, yo ya no lo dudo, estoy seguro, porque estuve ahí adentro y pude observar y ver cómo in situ se manejan a través de mafias enteras. Lamentablemente tengo que decir, un hospital que es prestigioso, donde también hay gente sana, donde hay profesionales sanos, pero también hay niveles de corrupción que nos ubican o somos parte de la ubicación del resumen que ustedes hicieron en diferentes niveles de los países, donde nos colocamos como uno de los países más corruptos. Es lógico y por supuesto de que es evidente este nivel de corrupción, pues sí, ¿cómo puede creerse de que habiendo ganado un concurso, el señor presidente del Consejo Directivo dice que no he ganado el concurso? Entonces yo me hago algunas preguntas. ¿Por qué sí, esto para aclarar nada más para nuestros oyentes, doctor Díaz, usted ganó hace pocos meses el concurso para ser gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Entendemos que en un concurso de méritos y oposición, pero usted hasta el momento no ha sido debidamente posesionado. Bueno, sí fui posesionado por el señor Granda como ganador de concurso. Y además de eso, tengo en mis manos un documento que, si ustedes desean, yo se los envío. Es un documento emitido por la Procuraduría del IES, es decir, el ente jurídico de la institución, donde narra desde que inicia el concurso hasta que culmina, donde me ratifican y me declaran ganador de concurso. ¿Pero al momento usted no ejerce el cargo? Yo me posesioné y al tercer día he posesionado porque dormí en el hospital, porque quería confirmar muchas denuncias que habían hecho los afiliados. Es la de haber descubierto que se estaban pudriendo los ventiladores en la bodega. Además de eso había alcohol, más de 4,000 cajas de alcohol expirado, es decir, ya con pérdida de su registro sanitario, un sinnúmero de irregularidades. Entonces yo decidí quedarme a dormir en el hospital. El hospital estaba contaminado, recién empezaba la endemia en el hospital. Entonces yo adquirí la enfermedad al tercer día, que tuve una reunión con el presidente Granda, y el mismo presidente Granda me mandó a descansar porque me dijo que me veía mal. Efectivamente ya tenía fiebre, los signos y síntomas del COVID. Hicieron una prueba rápida, salió negativa, pero luego cuando ya estuve en casa ya no pude parar, me caí mal, llamaron la ambulancia, me llevaron, no había cama en el sistema de seguridad social, peor en las externalidades, en las clínicas. Estaba colapsado
Doctor Díaz, para ubicarnos cronológicamente, entendemos que usted ganó el concurso y fue posesionado una vez que se había desatado ya el escándalo alrededor del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, quizá no con las dimensiones que se han visto y que han seguido creciendo hasta el día de hoy, de acuerdo con las evidencias que se van recogiendo, pero haciendo un breve recordatorio, es hace un año ya, justamente en estos días, hace un año, cuando la Comisión Ciudadana Anticorrupción hacía las denuncias sobre el grado de corrupción que había en el IES, en el sistema médico del IES y particularmente en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estas denuncias luego fueron ratificadas por otros médicos. No sé si usted estaba sumado a los médicos que denunciaban esto en el mes de febrero del año ya 2020, y esto motivó más bien el despido incluso de algunos de los denunciantes. Usted, entendemos, ganó el concurso y fue posesionado en abril. Cuéntenos su propia experiencia de cómo vivió estas denuncias, qué es lo que se hizo, qué es lo que vio usted, se hizo o se dejó de hacer ante las denuncias tan documentadas que se hicieron públicas no solamente por la Comisión Anticorrupción, sino por varios portales que tuvieron sendos reportajes entre los meses de octubre y noviembre del año pasado sobre lo que pasaba en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Carlos, definitivamente yo ratifico lo que usted termina de narrar. Suscita o sucede de que yo me posesiono y el primer día empiezo no solo a descubrir, sino a desenmascarar un sinnúmero de tramas de corrupción, los cuales en un mes me pensé o me propuse investigar hasta las últimas consecuencias, pero terminé con COVID. Luego regreso del mes y me vuelven a posesionar porque puse un amparo constitucional y ese amparo se tenía que cumplir. En todo caso, estando posesionado, no solamente documentalmente, los cuales los poseo, sino que empiezo a ubicar lo que le había sucedido a compañeros míos que tienen, además de experiencia, son docentes universitarios y ya les habían sucedido desgracias. Entre esas, a uno golpearon, a otro le avaliaron el carro. Es decir, todo aquel que denuncia ahí la corrupción es perseguido o es sacado, separado de sus funciones, y yo no soy la excepción. La única diferencia es que a mí no me han golpeado porque cargo seguridad privada. Doctor Díaz, ahí adentro hay personas que se manejan con grupos extraños. Doctor Díaz, ¿cuánto tiempo ha estado usted ejerciendo luego de su recuperación, después de haberse afectado de COVID-19? ¿Cuánto tiempo ha estado usted al frente del Teodoro Maldonado y en qué fecha o en qué momento así fue usted separado, si es que es así? Exactamente 1 mes y 15 días o un poco menos. Fui separado porque me di cuenta de que en el sistema de historia laboral ya no tengo la afiliación del seguro, y además la presencia de el doctor César Torres, donde él me enseña un documento que él es el nuevo gerente. Entonces fui desplazado porque hasta el día de hoy no he sido notificado por ninguna vía electrónica, ni tampoco oficialmente. No tengo ningún documento donde yo haya sido separado. Es lamentable que, habiendo ganado un concurso y un proceso largo que demoró más de 2 meses, donde tuve que enseñar documentación de mis posgrados, entre esas el más importante, que soy especialista en seguridad social, y el de la experiencia, porque tuve 7 años la oportunidad de dirigir el Hospital del Seguro, con algunas auditorías, y en las cuales nunca fui observado en ningún proceso. Entonces, doctor, y en este lapso en el cual usted estuvo al frente, ¿qué es lo que descubrió? Y en este proceso de descubrir, como usted afirma, casos irregulares, casos de corrupción al interior del hospital, ¿usted procedió a hacer denuncias públicas, puso las denuncias quizás ya en los órganos competentes como es la Fiscalía? ¿Cómo fue su accionar y qué fue lo que encontró en este tiempo?
Bueno, realmente en la práctica, según el artículo 34 y 40 de la Ley de Seguridad Social, que es una entidad autónoma, se registra claramente de que los funcionarios de un prestador, no de la aseguradora, nosotros somos prestadores como Hospital Teodoro Maldonado Carbo, es claro de que no podemos rendir declaraciones públicas ni hacer demandas, sino denunciar ante el jerárquico superior, que es la aseguradora. Entonces la aseguradora está representada por la Dirección Provincial del Guayas, en ese tiempo el señor Iturralde. Entonces, nosotros presentamos las demandas correspondientes de empresas con sobreprecio, presentamos también denuncias de funcionarios que no tienen las condiciones para seguir en cargos importantes, y presentamos por reiteradas veces el perfil de algunos funcionarios que podían ostentar ese espacio, sí que le cuesta el Seguro Social. Sin embargo, de un día a otro, sorpresivamente, a mediados de mes, ya estando en funciones, me impusieron, yo le llamo a eso tráfico de influencia, me impusieron un grupo de jóvenes que, no me quejo, muy eficientes, pero respondían políticamente al señor presidente del Consejo Directivo. Yo todo eso en su debido momento lo denuncié, está por el Kiput, está registrado ahí en la nube del Kiput, dudo que lo puedan borrar. En todo caso, las investigaciones que continuaron me llevaron a decidir ya a ser más frontal, y por canales de televisión y redes e inclusive medios de comunicación importantes como ustedes, ya manifestarle al pueblo qué es lo que está sucediendo, porque lo último que me intentaron hacer firmar es por cada litro de alcohol $29. No puede ser, si un litro de alcohol apenas vale $3, $2.50, dependiendo la calidad, dependiendo los envases, dependiendo muchas características. Y quisieron que usted endose esa compra con su firma. En todo caso, yo no firmé, y además de no firmar, regresé el proceso, diciendo que rectifiquen, porque ellos aducían de que se habían equivocado poniendo el número 9, que realmente era $2. Y yo digo, ¿cómo se va a confundir si más abajo en letras decía $29? Entonces, ¿quién le presentó este documento? ¿De qué forma se estructuró este documento dentro del proceso de compras? ¿A quién usted atribuiría su autoría? Bueno, eso se genera de la dirección médica. Eso tiene varios prototipos y características del recurso de talento humano. Eso nace como requisición de enfermería, luego pasa a la dirección médica técnica para que sea analizado, se reúne un comité técnico, y quien autoriza finalmente es la dirección médica técnica. Ese pasa para la autorización del gerente, y el gerente, después de autorizar, ya sale eso a la compra. Entonces, yo no firmé, y además que fui observado en ese proceso, entregué, lo regresé, porque no puedo ser parte de la corrupción. Ahí, doctor Díaz, yéndose a un plano más general y con todo el tiempo que usted ha estado relacionado con el IES, primero entendemos en el hospital en Babahoyo, luego en el hospital en Guayaquil, y siendo hasta el momento el actual gerente general, aunque lo desconozcan, ¿cuál es y cuál ha sido su relación con Paul Granda, con Jorge Huátet, presidentes en turno del Consejo Directivo del IES, y cómo vio el accionar de los dos ante las denuncias públicas que se han hecho? Bueno, con toda la humildad del caso, yo siempre he sido un docente, además de ocupar cargos públicos importantes como usted describe. También fui director nacional del Ministerio de Salud Pública en el área vectorial y zoonótica. Fui el epidemiólogo nacional también del Ministerio de Salud Pública. Es decir, he ocupado, ostentado cargos públicos, y esa pequeña experiencia me permite de que yo gane el concurso, pero la relación con estas personas que usted termina de nombrar es ninguna, porque yo ni les conocía, solamente por la televisión. Y como vengo de universidades donde soy docente, orgullosamente en la Universidad Técnica de Babahoyo, profesor titular,
y también profesor a medio tiempo titular de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Medicina. Entonces, en ese entorno, yo no he tenido relación con los señores, los conozco estando en el Seguro Social. Y me pareció raro porque 2 días antes el señor presidente del Consejo Directivo actual del IES visitó la institución para ir a sembrar unos árboles, los cuales nosotros tuvimos la iniciativa, lo invitamos y él estuvo y conversamos cordialmente, pero resulta que a los 2 días viene una persona nueva a sentarse en el puesto que investigando está involucrada en las compras anteriores con sobreprecios del caso. Esto es muy reciente, esto sucedió hace muy pocos días, lo que usted nos está relatando. El día específicamente miércoles 13, 15, el día 15, llegó la persona que es del mismo hospital, que investigando hay documentación donde está relacionada con procesos judiciales de compra con sobreprecio. Entonces, más o menos, me da tristeza decirlo, pero es la verdad, o sea, ponen a cuidar el queso al ratón. Usted está dando la razón, doctor Díaz, a declaraciones, a testimonios que se han dado en los últimos días, que han sido publicados la semana pasada en la prensa nacional, de distintos actores que lamentan que la estructura mafiosa no ha sido totalmente desbaratada en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y que ésta sigue actuando. Efectivamente, doctor, quizás sumando a lo que manifiesta Gustavo, desde la Fiscalía se ha dicho que una estructura criminal habría venido operando en el Hospital Teodoro Maldonado, una estructura criminal además que supuestamente estaría vinculada a la familia Bucaram. ¿Usted pudo conocer, pudo descubrir alguna situación que tenga que ver con estas afirmaciones? Yo ratifico lo que ustedes dicen y sin temor alguno, porque no hay que tenerle miedo cuando la conciencia está tranquila. Pero resulta de que me pongo a leer los informes de Contraloría, que son 7 auditorías, y efectivamente asumo con responsabilidad en decir de que son estructuras criminales. ¿Por qué razón? Porque haber adquirido medicina caducada por $60 millones, haber adquirido equipos que no son utilizados y están pudriendo en la bodega, haber adquirido un sinnúmero de insumos y de medicina que no le sirven a los afiliados y de remate con sobreprecio, es lo que más resalta en los exámenes de auditoría que automáticamente pasaron a la función judicial. Entonces le corresponde a la Fiscalía urgentemente investigar para desbaratar esta mafia que todavía persisten en los hospitales. Doctor Díaz, ¿desde cuándo usted se percató o tuvo indicios de que estas mafias venían actuando allí? El gobierno nacional insiste a través del propio presidente de la República y de los más altos portavoces del gobierno de que nunca hubo esta entrega con fines políticos a políticos ecuatorianos de la administración de los hospitales. Pero es público y notorio el tema de los Bucaram, todas las sospechas que se ciernen alrededor de esta familia, de sus allegados. Se dice que Daniel Salcedo, el famoso Daniel Salcedo, hombre de negocios, entre comillas, accidentado en Perú, era un visitante frecuente al hospital. Otro señor Llerena, que es pariente político de uno de los Bucaram, etcétera. ¿Desde cuándo tenía usted conciencia de que estaban sucediendo estas situaciones obscuras? ¿Usted o los otros personeros y empleados del hospital que usted señala? Y no lo dudamos, hay muchos elementos que cumplen con su labor de manera responsable en ese hospital. Bueno, cuando antes de adquirir el COVID y estar en UCI 15 días, yo pude identificar a través de los procesos que la auditoría como recomendación deja, de ponerme a leer y a escudriñar con quiénes iba a trabajar o con quién estoy trabajando. Y algunos, como usted dice, delincuentes o trabajadores malos, empleados públicos, fueron separados de la institución. Y todas estas personas que estuvieron relacionadas
con esta familia, nosotros los desplazamos. Inclusive algunos que no tenían ni siquiera relación contractual con la institución y estaban ahí, también se desaparecieron. En parte logramos purificar ese hospital. En relación a la bodega, ya de lo que el presidente del Consejo Directivo hace mención permanentemente en Twitter, he hecho seguimiento y está mintiéndole al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué razón? Porque nosotros sí sacamos, inclusive no solamente que lo sacamos, sino que la fiscalía lo metió preso al responsable de bodega para investigarlo. Y nadie quiere hacerse cargo de la jefatura de esa bodega, de esas disposiciones. Inclusive se intentó contratar a alguien de afuera y vio la caótica situación que en esa bodega se tiene, entonces esa persona no decidió aceptar el contrato. Entonces nadie quiere hacerse cargo de esa bodega, hay solamente una persona subrogada que despacha y lógicamente acepta todos los ingresos bajo las actas correspondientes y transparentadas, con proceso o en el debido proceso legal. Lo cierto y lo más preocupante, lo cierto y lo más preocupante de todo esto, doctor Díaz, es que con Jorge Uated como presidente del Consejo Directivo del IES, la corrupción continúa allí en el hospital, a pesar de todas las barbaridades que se han denunciado y del escándalo a nivel mundial que ha protagonizado Ecuador en buena parte por lo que ha sucedido en este hospital. Mire, yo no puedo aseverar sobre la historia del señor, pero sí puedo aseverar algo, que no hay preparación técnica desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel en seguridad social, porque eso no solamente se estudia, sino que se debe tener un mínimo de experiencia, y en este contexto no solamente es afectado el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, sino toda su estructura en el Seguro Social. Sepa usted, a través de tu medio de comunicación, de que el Seguro Social son 5 ministerios, es el banco, es riesgos del trabajo, es seguro social campesino, es prestaciones y el seguro de salud individual y familiar, como se denomina. Entonces son 5 ministerios que no se han sabido manejar, porque tenemos crisis o vamos también a tener otras crisis, entre esas de que eran 60,000 empleados públicos despedidos, pero resulta que ahora es el doble, son 120,000 o más empleados públicos despedidos. Es decir, todos esos ingresos que el Seguro Social deja de percibir por las aportaciones de los trabajadores. Me hago una pregunta, ¿de dónde se sacará el dinero para cubrir las pensiones jubiladas? Porque recordemos que antes el cálculo actuarial era de que por cada 7 activos que aportamos se puede subsidiar o al menos sostener la pensión de un jubilado. Resulta que ahora, ¿cómo lo irán a hacer? Pues si hay 120,000 empleados despedidos y posiblemente más adelante muchos más. Los seguros voluntarios también, ya nadie quiere saber del seguro social por la pésima atención debido a los procesos de corrupción. Así es muy preocupante la situación del Seguro Social, doctor Díaz. No quisiéramos cerrar este diálogo preguntándole a usted la otra faceta, la muy importante que usted realiza como médico, además tan involucrado e incluso víctima del coronavirus. ¿Cuál es la verdadera situación de la COVID-19 en Guayaquil? ¿Se ha vendido de alguna manera? No sé si lo correcto es decir vendido, o se está evidenciando de que en Guayaquil la situación va disminuyendo en cuanto a su gravedad. Se da la imagen incluso de que la ciudad habría derrotado a la pandemia. ¿Cuál es la realidad vista desde adentro? Mire, como epidemiólogo y como docente en esa materia, yo tengo claro las cifras, que algunas son obviadas, o al menos no se le dice al pueblo ecuatoriano, no solamente a Guayaquil, a la SUAY y a todo el Ecuador. Resulta de que hay todavía prevalencia. ¿Qué significa prevalencia en epidemiología? Que están sumados los casos nuevos
más los casos viejos de coronavirus, porque los casos viejos no significa que estén no reactivos, es decir, negativos. Hay muchos casos viejos que asisten al hospital y presentan reacciones postvirales. Les pongo un ejemplo. Encontramos en una pequeña que tiene derecho al seguro social. Ella sentía un dolor tipo punzada en su tórax. Se le hace una tomografía y se observa un gran acceso pulmonar. Esa persona tuvo COVID, es decir, esta es una reacción post-COVID. Es decir, que el COVID no se ha terminado. Y si no se ha terminado, por lo tanto, seguimos siendo de una parte de una pandemia. Está en silencio, pero el repunte en cualquier momento por la falta de elementos de bioseguridad. Digo falta de elementos, ¿por qué? Porque la promoción de la prevención ya se terminó. Si usted observa en los medios de comunicación, salvo excepciones, ya nadie dice quédese en su casa por ti, por mí, por todo. Ahora todo el mundo, a base de la semaforización, para no perder la producción o al menos el PIB interno del Ecuador, resulta que se dan las luces verdes para que las personas salgan y no tengan el cuidado con la bioseguridad que debe de promoverse o seguirse promoviendo en la población. Doctor Entonces, Díaz, los casos no disminuyen. Doctor Díaz, quizás otro tema que valdría la pena una respuesta suya tiene que ver con el mal manejo de los cadáveres que se dieron en los hospitales en la ciudad de Guayaquil. Hay familiares que recibieron las cenizas de otras personas, hay familiares que continúan buscando los cadáveres, los cuerpos de sus familiares que fallecieron. Circularon videos de terror realmente de la situación en la que se encontraban los cadáveres, y uno de los hospitales fue precisamente el Teodoro Maldonado Carbo, en el que se mostraba imágenes en las que se podía observar cuerpos en fundas plásticas negras amontonados. ¿Qué pasó ahí? Es importante una respuesta, pero sobre todo también es importante encontrar responsables. Miren, yo no fui partícipe ni estuve, porque estuve también parte de las víctimas del COVID, entonces todo un mes encerrado en un hospital, es difícil vivirlo, pero sí puedo comentar los informes que yo tuve, a los cuales tuve acceso. Primero, hubo una congestión del sistema de salud pública a todos los niveles, incluyendo el Seguro Social. Eso logró de que a los cadáveres que llegaron, algunos inclusive sin cédula, se los reclasifiquen. A través del médico responsable de todo esto, lo supieron manejar. Al menos en el Teodoro Maldonado Carbo recibió, en calidad de donación, recibió fundas de cadáveres, entonces no se adquirió fundas de cadáveres. Es más, todavía hay en stock, pero fueron donadas, no fueron compradas. Eso eximió de que el Seguro Social en el Teodoro Maldonado Carbo no entre en la trama de corrupción de la compra de fundas de cadáveres. En relación a la clasificación de los cadáveres, fueron devueltos muchos por la vía legal, por el debido proceso, a los familiares que correspondían los cadáveres. Doctor En Díaz, otro sentido, el sistema de salud pública no estaba preparado para esta pandemia. Doctor Díaz, para finalizar este diálogo, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. ¿Qué lectura le queda a usted de esas imágenes que circularon en las redes sociales este último sábado, en horas de la noche, cuando una chiva protagonizaba una fiesta móvil que se paseaba por las calles en el vecino Cantón Daule? Mire, yo no estoy candidato a nada, entonces las verdades duelen y nos pueden costar un precio alto en el tema político. Sin embargo, le digo de que todavía en el Ecuador seguimos siendo irresponsables. Tan irresponsables porque el virus se encuentra en el ambiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir pensando en las medidas de bioseguridad. Por el pueblo y para el pueblo este mensaje. Nosotros tenemos todavía la pandemia encima. Si han bajado los casos, es porque ya estamos mucho resistentes al virus. Es decir,
creamos anticuerpos en el organismo. Pero seguimos expuestos al riesgo. Baja aún los hipertensos, los diabéticos, las personas de edades adultas, los adultos mayores. Es decir, todavía el virus sigue en el ambiente. Miren lo que sucede en Quito. Eso no es un repunte, eso es un brote que se está convirtiendo en endémico y nuevamente regresamos a ser parte de esa pandemia. Miren lo que sucede en China, lo que sucede en Alemania, en Gran Bretaña, por más que están investigando vacunas y siguen las propuestas de bioseguridad, en el mundo entero todavía hay gente irresponsable. Tan irresponsable de que seguimos haciendo reuniones sociales, fiestas, y nunca falta alguien que esté contaminado y contamina a los otros y sigamos con la cantidad de cadáveres que se dan en los hospitales. Ese es mi mensaje, de que sigamos cumpliendo las normas de bioseguridad. Lo hablo como un hombre técnico con un mínimo de experiencia para salvaguardar a nuestros hermanos ecuatorianos. Lo hago sanamente, con conciencia. Nosotros no nos aferramos a un puesto, simplemente queremos contribuir con la seguridad social para que sea transparente. Sé que hay organizaciones sociales que ya están pidiendo la salida de los dos vocales del Consejo Directivo, que me parece el uno prorrogado en funciones como 15 años y el otro con altos señalamientos de corrupción. En todo caso, las autoridades serán las que nos quiten o nos den la razón. Y la historia se encargará de poner a cada uno en su sitio. Yo sí les agradezco porque este medio de comunicación muy democrático ha permitido de que muchos seguidores, muchos radioescuchas, nos permitan entender la gravedad de la situación. El Seguro Social está en crisis y si el presidente de la República nos escucha, le pedimos que eso es lo de menos, sino que ubiquen a personas técnicas, a personas que sepan en seguridad social, a personas que entendamos y tengamos condiciones morales y éticas para no caer en este grave problema que nos está poniendo en un sitial grave dentro de los países más corruptos de Latinoamérica. Bien, le agradecemos mucho al doctor Díaz. El doctor Díaz ha tenido muchos problemas por hablar justamente de la corrupción y la desorganización en los hospitales del IES. Él es actualmente gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, pero encuentra resistencias por parte de la actual administración y también las encontró en la anterior administración para ejercer este cargo de gerente. Se encuentra de hecho en suspenso. Él tiene 47 años de edad. Buena parte de su vida la ha dedicado a trabajar justamente en el IES, tanto en la provincia de la cual él es oriundo, la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Babahoyo, como en la ciudad de Guayaquil. Lamentablemente nos deja el doctor Alex Díaz con la sensación de que la situación de corrupción y de improvisación sigue igual en el IES con el señor Huáteda al frente, y que Guayaquil y Ecuador viven una situación de alto riesgo que no está debidamente observada por la población. Las 8:16 minutos.